Importante que tiene que ver con La Plata, porque el día de ayer se conoció la sentencia por el juicio Uni60 y comisaría octava de 11 condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Para hablar un poco sobre esto estamos en comunicación con Verónica Bogliano, quien es directora de Querellas y Crímenes de Lesa Humanidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Elías y el resto del equipo de la Unión te saluda. Hola, Elías, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos por Hola, ahí? ¿cómo va? Muy bien, gracias, Verónica, por estarte un rato y atendernos. Bueno, contanos un poco, ponenos en autos de qué fue la sentencia de ayer, cómo fue y este juicio, ¿no? Que entre otros de los datos que estuve viendo, sentenció Ujú. a Roque Presti, que es el padre del ministro de Defensa actual, Carlos Presti. En realidad, sí. Ayer no se condenó a Presti, pero Ujú. sí había sido Ah, bien. investigado en su Ahí va. momento. ¿Se escucha bien? Sí, Porque Sí, no se sé si escucha me retumba un perfecto. poco. a ver, Ah, ahí bueno, vemos si lo bárbaro. Ahí podemos quizás. arreglar, pero te escuchamos muy bien. Bueno, este fue un juicio que se inició, que lleva muchísimos años, ¿no? Este año cumplimos los 50 años del golpe. Esta investigación empezó hace muchos años. Y tendría que haber comenzado un debate oral cuando comenzó la pandemia. Y Ujú. se fue postergando y haber tenido ayer esta sentencia, la verdad que es una buena noticia. Ujú. Eh, eh, Sobre todo por los tiempos que corren, ¿no? Ayer tuvimos al presidente de la Nación en dos programas de streaming con un grado de violencia inusitado y también tuvimos esta sentencia que la verdad que reconforta el alma Ujú. porque es un trabajo que se viene haciendo no solamente una persona, sino desde los organismos de derechos humanos, desde los ex detenidos, desde la militancia y también desde las políticas públicas. Yo ahora estoy trabajando como directora en la Dirección de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad y desde ahí también impulsamos y llevamos adelante los juicios porque nos parece que es una política que no se puede dejar de hacer, como lo hizo el gobierno nacional tratando de vaciar todas las querellas y quitando los abogados. Totalmente. Este juicio, que se investigaron crímenes de personas que estuvieron secuestradas en el cuerpo de infantería, ¿no? En 1 y 60, acá Ujú. en la ciudad de La Sí. Plata, en comisaría octava, y también en la comisaría segunda, era una deuda pendiente. La mayoría de lo que tiene de particular este juicio son varias cosas. La mayoría de las víctimas son sobrevivientes, no son ni desaparecidos ni asesinados. Hay también desaparecidos y asesinados, Sí. y eso es otro punto de los que voy a destcar también de la sentencia, Ujú. pero la mayoría son sobrevivientes y era una deuda pendiente también, ¿no? De que se pueda juzgar estos hechos de sobrevivientes que estuvieron en esos centros clandestinos de detención. Ujú. La mayoría eran militantes gremiales y fueron secuestrados, de los que pasaron por 1 y 60, el Ujú. 24 de marzo del 76. El mismo día fueron secuestrados por su condición de militantes gremiales. Entonces me parece que era una deuda pendiente. Hay muchos que no pudieron declarar y muchos compañeros que los perdimos en el camino y también muchísimos represores. Sabemos que a 50 años del golpe va a haber, nos van a estos trabajos que venimos haciendo tan incansablemente, eh, no vamos a tener la satisfacción que total, porque nos hubiese gustado que todos los responsables sean condenados y que todas las víctimas puedan ver un poco de justicia, un poco de reparación en esta sentencia, no solamente al momento de prestar declaración y que la justicia los haya escuchado, sino también al tener una sentencia que realmente refleje sus padecimientos y que dé un poco de alivio, ¿no? Ujú. Ujú. Ante tanta injusticia y ante tantos crímenes cometidos. Claro, sí. ¿Sabes qué? Bueno, ahí leyendo también un poco sobre lo que dejó esto, bueno, leía por ejemplo lo que decía Pablo Yonto, que dice que además de resaltar que fue un buen veredicto, que algo importante es que se reconoce la existencia del delito de desaparición forzada de personas en este juicio, y dice que es un hecho importante porque representa la admisión jurídica de un delito que se sigue cometiendo al mantener los genocidas el silencio sobre el destino de los restos de los desaparecidos, ¿no? Sí, a veces por ahí no queremos aburrir los abogados por ahí con estos tecnicismos, ¿no? Que tienen que ver con
que nos parece importantísimo que se declare el delito de desaparición forzada de personas, como en su momento también, y también en esta sentencia se reconoció el genocidio ocurrido en la Argentina. Siempre desde los organismos de derechos humanos se decía de que lo que ocurrió en la Argentina fue un genocidio, y que sea reconocido en las sentencias judiciales tiene y aporta la verdad jurídica, aporta el plan sistemático que ya desde el año 85 se viene reconociendo, ¿no? También como para contrarrestar estas teorías negacionistas que tratan de brotar desde el gobierno, sobre todo últimamente, pero aporta una sentencia más de todas las que tenemos, que son muchísimas las sentencias que tenemos, que reconocen el plan sistemático de exterminio. Y decir que los desaparecidos están desaparecidos, porque parte del delito es no darle información a la familia, y todos estos imputados no dieron ni una sola información sobre el destino de los desaparecidos, es también dar cuenta de lo que se cometió, porque una cosa es secuestrar a una persona o tenerla privada de la libertad, como son los delitos que se condenan por ahí en otras jurisdicciones, y la privación de la libertad no es lo mismo que la desaparición. La desaparición no solamente es la privación de libertad, la desaparición es que se privó de libertad a una persona, que se la torturó, que se la asesinó y que se ocultó el cuerpo. Ocultó el cuerpo para no solamente generar impunidad, sino también para tener paralizada a la sociedad. Estaba todo pensado. Lo tremendo es que sobre los cuerpos de las personas estaba todo pensado, y con un grado de perversión que la verdad que asusta, ¿no? Porque todo esto estaba diseñado para causar diferentes efectos en los diferentes grupos sociales, ¿no? Y tratar de cambiar, imponer un modelo cultural, que es también el que está se está tratando de imponer desde los modelos, desde el poder hegemónico con la marioneta de Milei en la actualidad, ¿no? Sí, Verónica, ahí inclusive por ahí para resaltar también la condena de civiles, ¿no? Digamos, el ex ministro de gobierno Lamón Smart, y también tenés al indio Castillo, ¿no? De CNU. Sí, estos dos civiles, es importante también destacar que no solamente fueron, porque la mayoría de las veces que se puede condenar son a los militares o a los miembros de la fuerza de seguridad, que fue la mano ejecutora que tuvieron los poderes económicos, ¿no? Porque si decimos que la mayoría de los secuestrados fueron militantes gremiales, que reclamaban condiciones dignas de trabajo, que reclamaban que se les pague un salario justo, tienen que ver con el poder económico y quienes dieron esas listas de los trabajadores que reclamaban estas cosas, ¿no? Por eso fueron secuestrados. No solamente porque sabemos que los civiles tienen una responsabilidad, pero es muy difícil también probarla. En este caso, bueno, como hubo un compromiso mucho más directo, Jaime Lamor Smart haciéndose cargo como ministro de gobierno de las responsabilidades de todas las comisarías y brigadas de investigaciones y demás también el cuerpo de infantería de la comisaría, todas esas responsabilidades que les corresponden como ministro de gobierno, porque es el que tenía por las potestades. Y el indio Castillo, como parte de la CNU, porque participó en secuestros, la CNU actuó antes del golpe militar y durante un pequeño periodo, luego de comenzado la dictadura, y antes del golpe militar, con la anuencia del Estado, secuestrando y asesinando personas. Ese era el actuar de la CNU. Claro. Actualmente tenemos un juicio que se está investigando a 3 miembros de la CNU, no solamente al indio Castillo, sino también al Pipi Pomares y a Tony de Jesús. Claro. A Tony Jesús. Esos también están siendo investigados en la actualidad, y me parece que es importante porque es muy difícil también tener pruebas sobre estas personas, sobre todo por el terror que imponían a las víctimas, y son las que declaran ahora, ¿no? Los sobrevivientes de estos hechos. Claro, totalmente. Verónica, justamente eso también te iba a preguntar, si había otros juicios y cuáles que estén abiertos y se estén llevando a cabo. Bueno, actualmente tenemos el de la CNU y Comisaría Quinta, y próximamente va a comenzar uno que tiene que ver con responsabilidad empresarial, que lamentablemente no tenemos a los gerentes de la empresa de Molinos Río de la Plata, pero sí al director de personal, y está vinculado al secuestro de 2 trabajadores dentro de la misma planta de Molinos Río de la Plata con asiento en Avellaneda. Este va a comenzar, todavía no tenemos fecha, pero dentro de 15 días ya nos ponen fecha de comienzo de juicio. Tuvimos la audiencia preliminar la semana pasada y comenzará.
Una cosa Bien, también sí. que me olvidé decir de la sentencia, que me parece también importante destacar, es que mandaron a señalizar los 3 Bien. lugares como centro clandestino de detención. Ese fue también un momento emocionante de la Bien. lectura de la sentencia, porque hubo aplauso de las partes, porque eran también una deuda pendiente y todos querían que esos lugares estén señalados como espacios donde, si bien siguen funcionando en esos lugares comisarías y van a seguir funcionando, van a ser señalados, que ahí funcionó como un centro clandestino de detención durante la dictadura, que me parece que es importante esta ciudad que fue tan Sí, castigada, totalmente. tan castigada, que cada uno de los lugares puedan ser señalados es importantísimo. Buenísimo. Ni hablar. Bien. Verónica, gracias por este rato y comentarnos un poco cómo fue y también esto también que es importante, cuáles están llevándose a cabo y cuáles son los juicios también que empiezan. Así que seguiremos también atentos a eso. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias por comunicarse y cuando quieran pueden ir a las audiencias que son públicas, Buenísimo. están invitadísimos. Muy Muchas bien. gracias. Gracias. Verónica Bugliano hablaba con nosotros, directora de Querellas y Crímenes de Lesa Humanidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Y bueno, ya de a poco Ya se va casi. llenando acá El